Una tarde, mientras exploraban la sabana, los 4 hermanos leones descubrieron una cueva oculta entre las rocas. Desde su entrada, se veía un débil resplandor proveniente del interior. La curiosidad los impulsó a acercarse. Nunca habíamos visto esta cueva antes, dijo uno de los hermanos, observando con atención. Parece que algo brilla adentro, comentó otro entrecerrando los ojos. Decidieron entrar con cuidado. La cueva era más grande de lo que parecía, con paredes cubiertas de extrañas piedras que reflejaban la luz en colores cambiantes. A cada paso el resplandor se intensificaba, como si respondiera a su presencia. Es increíble, susurró uno de los hermanos, maravillado. Mientras exploraban, notaron que pequeños insectos luminosos volaban alrededor, creando destellos en el aire. Se movían en patrones que parecían danzar al ritmo del viento que soplaba desde lo profundo de la cueva. Miren eso, dijo uno de los leones, señalando el techo. Arriba, unas grietas dejaban pasar finos rayos de sol que iluminaban aún más las piedras y a los insectos brillantes. El espectáculo era hipnótico. Pero entonces, un ruido seco interrumpió la tranquilidad. Algo se movía entre las sombras del fondo de la cueva. Los hermanos se tensaron, listos para cualquier peligro. De la oscuridad emergió un viejo leopardo, de pelaje moteado y ojos profundos. No parecía agresivo, solo sorprendido por la presencia de los leones. ¿Qué hacen aquí? preguntó con voz pausada. Vimos la luz y quisimos explorar, respondió uno de los hermanos. El leopardo asintió lentamente. Esta cueva es un refugio. Estas piedras han guardado su brillo durante generaciones, y los insectos que aquí habitan protegen su magia, explicó. Los hermanos lo escucharon con atención. Siempre hemos vivido en la sabana, pero nunca habíamos visto algo así, comentó uno de ellos. El leopardo sonrió. Hay muchos secretos en la naturaleza, solo hay que saber dónde mirar. Pasaron un rato observando las luces danzantes, fascinados por el ambiente único de la cueva. De repente uno de los leones notó que las luces parecían seguir sus movimientos. Cuando levantaba la pata, los destellos se agitaban en la misma dirección. Si giraba, los insectos giraban con él. Miren esto, exclamó entusiasmado. Los otros hermanos hicieron lo mismo, y pronto estaban moviéndose en círculos, observando cómo las luces respondían. Era como si la cueva misma les estuviera enseñando un antiguo secreto. El leopardo los observaba con una sonrisa tranquila. Las luces danzan con aquellos que tienen un espíritu curioso. Son guardianes de la historia de este lugar. Los hermanos se quedaron un momento más disfrutando del espectáculo. Finalmente decidieron que era momento de regresar. Gracias por compartir este lugar con nosotros, dijeron antes de salir. El leopardo inclinó la cabeza en señal de despedida. Afuera, el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Mientras caminaban de vuelta a casa, los hermanos no dejaban de pensar en la cueva de las luces danzantes. Una mañana, Dylan, Leo, Joel y Javier exploraban la sabana en busca de nuevas aventuras. El sol brillaba en lo alto, y el aire estaba lleno del canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles. De repente Joel, el más pequeño, se adelantó corriendo. Miren, un río brillante, exclamó Joel con entusiasmo. Los otros 3 hermanos se acercaron y observaron con asombro. Frente a ellos, un río de aguas cristalinas reflejaba el cielo de una manera inusual. Los colores parecían moverse, como si el agua tuviera vida propia. Nunca habíamos visto un río así, dijo Leo inclinando la cabeza. Debe ser por la luz del sol, comentó Javier, aunque no estaba convencido. Dylan, siempre el más observador, se acercó y tocó el agua con su pata. Al instante el reflejo en la superficie cambió. En lugar de ver su propia imagen, apareció la figura de un anciano león de melena blanca. ¿Vieron eso? exclamó Dylan, retrocediendo sorprendido. Los otros 3 hermanos miraron el agua y al tocarla, también vieron cosas diferentes. Joel vio un grupo de leones cachorros jugando en una pradera. Leo observó a una bandada de aves volando en círculos. Javier, en cambio, vio la imagen de un frondoso bosque lleno de criaturas desconocidas. ¿Qué significa esto? preguntó Leo, intrigado. De repente una voz profunda resonó en el aire. Este río muestra aquello que tu espíritu anhela o necesita ver. Los 4 hermanos miraron alrededor, pero no vieron a nadie. ¿Quién habló? preguntó Joel con los ojos muy abiertos.
Desde la orilla opuesta, un viejo búfalo salió de entre los arbustos. Su pelaje era gris y sus cuernos estaban desgastados por el tiempo. He vivido junto a este río toda mi vida. Dijo el búfalo con calma. No es un río común. Se dice que sus aguas reflejan los sueños, recuerdos y deseos de quienes lo miran con el corazón abierto. Entonces, ¿lo que vimos no es real? Preguntó Javier. Todo es real, de alguna manera. Respondió el búfalo. Lo que el río muestra puede ser el pasado, el futuro o algo escondido dentro de ustedes. Los hermanos intercambiaron miradas, cada uno reflexionando sobre lo que había visto. Yo vi cachorros jugando. Dijo Joel, pensativo. Tal vez significa que quiero divertirme más. Y yo vi un bosque lleno de criaturas. Agregó Javier. Puede ser que quiera descubrir cosas nuevas. Parece que este río nos está enseñando algo sobre nosotros mismos. El río de los reflejos mágicos no da respuestas directas, pero sí guía a quienes buscan entenderse mejor. Los 4 hermanos se quedaron un rato más junto al río, contemplando sus reflejos y las posibles historias que ocultaban. Finalmente, cuando el sol empezó a descender en el horizonte, se despidieron del búfalo y emprendieron el regreso. Mientras avanzaban por la sabana, el río brillaba a lo lejos, guardando en sus aguas los reflejos de sus corazones y los secretos del mundo que los rodeaba. El cielo de la sabana comenzó a oscurecerse repentinamente. Grandes nubes grises avanzaban como sombras gigantes, y el viento soplaba con fuerza, doblando la hierba dorada. Dylan, Leo, Joel y Javier estaban explorando una zona nueva cuando sintieron el cambio en el aire. Esto no me gusta. Dijo Javier, mirando el horizonte. Tenemos que buscar refugio. El viento silbaba entre los árboles, arrastrando hojas secas. A lo lejos, relámpagos iluminaban el horizonte y el sonido de los truenos hacía temblar la tierra. Sin perder tiempo, los hermanos comenzaron a correr en busca de un lugar seguro. Siguiendo el curso del río, llegaron a una zona rocosa. Entre las piedras encontraron una estrecha grieta donde podían resguardarse. Uno a uno se acomodaron en el interior, mientras la lluvia comenzaba a caer en gruesas gotas. Afuera, la tormenta desataba su furia, con ráfagas de viento que doblaban los árboles y relámpagos que iluminaban la sabana como si fuera de día. De repente, un sonido distinto se filtró entre el rugir de la tormenta. Un quejido bajo como un lamento. Joel, curioso, se asomó con cuidado y descubrió un joven antílope atrapado en el barro. Está en problemas. Exclamó Joel, señalando al animal. No podemos dejarlo ahí. Dijo Leo, frunciendo el ceño. Los hermanos se miraron entre sí. Aunque la tormenta seguía con fuerza, no podían ignorar la situación. Con rapidez, salieron bajo la lluvia y avanzaron con dificultad sobre la tierra mojada. El barro les dificultaba cada paso, pero no se detuvieron. Rodearon al antílope, buscando la mejor forma de ayudarlo. Dylan y Leo se posicionaron a los lados, mientras Javier y Joel encontraron una rama fuerte que podría servir de apoyo. A la cuenta de 3, empujamos. Ordenó Dylan. Con esfuerzo hicieron presión contra el lodo, ayudando al antílope a liberar sus patas atrapadas. El joven animal, agotado pero aún con fuerzas, intentó moverse. Con un último esfuerzo y la ayuda de los leones, logró salir del lodo. El antílope respiraba con dificultad, pero estaba a salvo. Sin perder tiempo, corrió hacia la seguridad de los árboles. Desde la distancia, miró a los leones por un momento antes de desaparecer entre la vegetación. Los hermanos regresaron a la grieta, empapados pero satisfechos. La tormenta poco a poco comenzó a amainar. La lluvia se volvió fina, y los truenos se alejaron en el horizonte. Lo hicimos bien. Dijo Javier, sacudiéndose el agua del pelaje. Sí, pero estoy empapado. Se quejó Leo. Al menos no estamos atrapados en el barro. Rió Joel. Cuando el cielo se despejó, los hermanos salieron de su refugio. Con el pelaje aún húmedo, emprendieron el camino de regreso. Sabían que la sabana siempre traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para demostrar su valentía y ayudar a quienes lo necesitaran. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando Joel y sus hermanos, Dylan, Leo y Javier, atravesaban la sabana en busca de un lugar seguro donde pasar la noche.
Durante todo el día habían explorado nuevos territorios, siguiendo las huellas de una manada de antílopes, pero la cacería no había sido exitosa. Ahora, con el estómago vacío y la luz desvaneciéndose, necesitaban encontrar refugio antes de que la oscuridad los envolviera. Mientras caminaban, el viento trajo un aroma peculiar. No era el olor de la hierba seca ni de los árboles, sino algo diferente. Curioso, Joel levantó la cabeza y aspiró el aire con atención. ¿Lo sienten? Preguntó, deteniéndose. Dylan frunció el ceño y asintió. Leo se adelantó siguiendo el rastro con cautela, y pronto llegaron a una colina cubierta de rocas. Detrás de unas ramas secas, descubrieron la entrada de una cueva. Era espaciosa y parecía haber sido utilizada antes por otros animales, pero en ese momento estaba vacía. Podríamos quedarnos aquí esta noche, dijo Javier, inspeccionando el lugar. Los hermanos acordaron que era la mejor opción. La cueva les brindaría protección contra depredadores nocturnos y el frío de la sabana. Se acomodaron en el suelo y poco a poco el cansancio los venció. Sin embargo, en medio de la noche un ruido los despertó. Algo se movía afuera, pisadas lentas y pesadas. Dylan se incorporó primero y se acercó con sigilo a la entrada de la cueva. A la luz de la luna distinguió una figura imponente, un rinoceronte joven con una pata herida. Se tambaleaba, buscando un lugar donde descansar. Está lastimado, susurró Leo, observando la escena. El rinoceronte intentó dar unos pasos más, pero su pata no lo sostenía. Cayó al suelo con un resoplido de dolor. Joel, conmovido, se acercó lentamente sin hacer movimientos bruscos. El animal levantó la cabeza, mirándolo con ojos llenos de cansancio y desconfianza. Sabían que en su estado, el rinoceronte no podría defenderse si un depredador lo encontraba. Sin hablar mucho más, los hermanos decidieron ayudar. Javier salió de la cueva y buscó algunas hojas tiernas para acercárselas con cuidado. Joel y Leo reunieron ramas secas para hacer una barrera en la entrada y proteger al rinoceronte del viento frío. El animal comió con dificultad, pero poco a poco parecía recuperar fuerzas. Durante toda la noche los hermanos se turnaron para vigilar. En la madrugada, cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, el rinoceronte se incorporó con esfuerzo. Aunque su pata seguía lastimada, pudo sostenerse en pie. Los leones se apartaron y lo observaron alejarse lentamente hacia la llanura. Antes de desaparecer entre los arbustos, el rinoceronte miró hacia atrás por un instante. No emitió sonido alguno, pero los hermanos supieron que había entendido su gesto de ayuda. Será mejor que sigamos nuestro camino, dijo Dylan finalmente. Sin más, dejaron la cueva y emprendieron una nueva jornada, sabiendo que aunque la cacería no había sido exitosa, aquella noche habían encontrado algo más valioso, la oportunidad de hacer el bien. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando Joel, Dylan, Leo y Javier avanzaban entre la hierba alta de la sabana. Habían caminado todo el día y ahora buscaban un buen lugar donde pasar la noche. El cielo se teñía de tonos anaranjados y el aire se volvía más fresco. Deberíamos encontrar agua antes de dormir, dijo Dylan. Los 4 hermanos siguieron caminando hasta que el sonido de un río llegó a sus oídos. Apresuraron el paso y, tras cruzar un grupo de árboles, encontraron un arroyo de aguas tranquilas que reflejaban los primeros destellos de las estrellas. Parece un espejo, comentó Javier mientras se acercaba a beber. El agua era fresca y clara, y después de calmar su asiento, los hermanos se acomodaron en la orilla. Leo se tumbó sobre la hierba y miró el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde vienen las estrellas? Preguntó Joel, observando el reflejo del cielo en el agua. Javier sonrió. Dicen que son luces de los grandes leones de pasado que vigilan la sabana desde arriba. Dylan, que siempre prefería las historias más reales, negaba con la cabeza. Son solo luces en el cielo, nada más. Pero Joel no estaba convencido. Miró el agua donde el reflejo de las estrellas temblaba con el movimiento del río. Se preguntó si tal vez las estrellas no solo estaban en el cielo, sino también en la tierra, escondidas en lugares que nadie había descubierto aún. De repente un destello llamó su atención. Una pequeña luz brilló entre las rocas del río y luego desapareció. «Lo vieron», exclamó Joel, levantándose de un salto. Los otros lo miraron confundidos.
¿Ver qué? Preguntó Leo. Una estrella en el agua. Debe haber sido un pez. Pero Joel no estaba tan seguro. Con cautela, se acercó a la orilla y fijó la vista en el agua. El río seguía su curso tranquilo y silencioso. Todo parecía normal, hasta que de repente la luz apareció de nueva cuenta. Era un destello dorado, pequeño pero brillante, que se movía bajo la superficie. ¡Ay, está otra vez! Dijo Javier. Los 4 hermanos se inclinaron, observando con atención. La luz se movía lentamente como si estuviera guiándolos río abajo. Sin dudarlo, comenzó a seguirla. Avanzaron con cuidado por la orilla, sorteando rocas y raíces, hasta que llegaron a un pequeño claro donde el río se ensanchaba. Allí, la luz dejó de moverse y se elevó suavemente hasta quedar flotando sobre el agua. Los hermanos contuvieron la respiración. Entonces, como si el cielo hubiera estado esperando ese momento, cientos de luciérnagas comenzaron a encenderse a su alrededor. Las pequeñas luces doradas revoloteaban entre los árboles y sobre el agua, iluminando la noche con un brillo mágico. No eran estrellas. Susurró Leo, maravillado. Eran luciérnagas. Joel irritante. Tal vez Dylan tenía razón y las estrellas no bajaban del cielo, pero aquella noche, el río de las estrellas había sido real. Cuando el cansancio comenzó a pesar, los 4 hermanos se acostaron junto al agua, observando cómo las luces titilaban a su alrededor. Y poco a poco se quedaron dormidos bajo la luz de las estrellas del cielo y del río. El viento soplaba suavemente sobre la sabana cuando Joel, Dylan, Leo y Javier emprendieron su camino hacia las colinas. Habían escuchado historias sobre un extraño árbol dorado que solo apareció en ciertas noches del año, y aunque muchos decían que era un mito, la curiosidad los había llevado a buscarlo. El sol estaba en lo alto cuando comenzó su travesía. El paisaje era familiar, la hierba seca se mecía con la brisa, los antílopes pastaban en la distancia y algunos elefantes caminaban en fila hacia el río. Pero a medida que avanzaban, el terreno se volvía más rocoso y las sombras de los baobabs comenzaron a alargarse. ¿Y si es solo una historia? Preguntó Leo mientras saltaba sobre una roca. Dylan, que siempre prefería ver para creer, respondió sin apartar la vista del camino. Si es solo una historia, lo sabremos pronto. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Los 4 hermanos llegaron a un pequeño valle entre 2 colinas y decidieron descansar allí. Aunque el paisaje era hermoso, no había señales de ningún árbol dorado. Javier se acostó sobre la hierba y miró el cielo, donde ya se asomaban las primeras estrellas. Tal vez no estamos en el lugar correcto. Joel, que observaba el valle con atención, notó algo inusual. Entre las sombras de los árboles, una leve luz dorada parpadeaba. Miren allá. Susurró señalando con la pata. Los demás se incorporarán de inmediato. Entre los troncos oscuros, una silueta brillante se distinguía a lo lejos. Sin pensarlo 2 veces, corrieron en esa dirección. A medida que se acercaban, la luz se hacía más intensa. Y entonces lo vieron. En medio del claro, un árbol de hojas doradas resplandecía bajo la luz de la luna. Cada hoja parecía capturar y reflejar la luz, como si estuviera hecha de oro puro. Los hermanos se detuvieron, maravillados. Es real. Murmuró Javier. Leo se acercó con cautela y rozó el tronco con la pata. La corteza era rugosa como la de cualquier otro árbol, pero las hojas eran distintas. Dylan tomó una entre sus dientes y la dejó caer. En cuanto tocó el suelo, el brillo desapareció y quedó solo una hoja seca y marrón. No es oro. Dijo Dylan. Pero es especial. Joel levantó la vista y notó algo más, pequeñas luces revoloteaban entre las ramas. Eran luciérnagas, cientos de ellas, posadas sobre las hojas, iluminándolas con su resplandor. Las luciérnagas hacen que parezca dorado. Dijo Joel, comprendiendo el misterio. Los 4 hermanos se quedaron allí un largo rato, observando el espectáculo de luces en el árbol encantado. La historia era real, pero no como la imaginaban. Cuando la brisa nocturna se hizo más fría, decidió descansar bajo el árbol. Las luces seguían parpadeando entre las ramas, como si el cielo hubiera bajado a la tierra solo por esa noche. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol iluminaron el claro, el árbol dorado había desaparecido. Solo quedaban sus hojas marrones esparcidas por el suelo. Pero los hermanos sabían que cuando la luna volviera a brillar, el árbol de oro regresaría, iluminado por cientos de pequeñas luces.
Y con ese pensamiento emprendió el camino de regreso a casa, sabiendo que habían sido testigos de algo único.